Este, bueno, este experimento que observan acá se llama balanza magnética, ¿no? Esta balanza magnética consta de una bobina solenoide, ¿no? Que mediante, cuando pasemos corriente, va a generar un campo magnético, ¿no? Este campo magnético va a destabilizar nuestra balanza magnética, formando en la balanza magnética una fuerza del tipo magnética, ¿no? De tal manera que nuestra balanza se va a desproporcionar hacia la parte derecha donde está la bobina, ¿no? Y estos aparatos que ven acá se llaman amperímetros. Estos amperímetros sirven para leer la intensidad de corriente que está pasando por nuestra bobina. Tenemos dos porque uno va a ser para la bobina y el otro va a pasar corriente por la balanza, ¿no? Y estos aparatos que ven acá se llaman reostatos. Estos reostatos sirven para poder variar nuestra lectura de los amperímetros, ¿no? Bueno, esto se llama una fuente de poder que nos va a suministrar un diferencia de potencial. Esto nos va a dar una diferencia de potencial de 12 voltios, de tal manera que cuando lo prendamos va a circular corriente y va a destabilizar nuestra balanza, ¿no? Ahora vamos a proceder a poder prender nuestra fuente de poder, ¿no? Y van a observar que va a pasar por el amperímetro intensidad de corriente y por nuestra balanza se va a desproporcionar formando una fuerza magnética, ¿no? Debido al campo que genera nuestra bobina, ¿no? Nuestra balanza se formó hacia la parte derecha, ¿no? Formándose una fuerza magnética hacia abajo, ¿no? Que está desestabilizando nuestra balanza, ¿no? Y podemos observar en el amperímetro podemos leer una lectura de intensidad de corriente de 3. Esto significa que está pasando una corriente de 3 amperios por nuestra bobina, ¿no? Y en esta otra podemos ver la intensidad de corriente que está pasando por nuestra balanza, ¿no? Y mediante estos reostatos lo podemos hacer variar, ¿no? Bajar o subir, depende como. Los reostatos es una resistencia variable que nos sirve para poder cambiar, ¿no? Nuestro amperaje, ¿no? Bueno, como nuestra balanza ya está desequilibrada, nosotros procedemos a equilibrarla, ¿no? Ahí tenemos que igualar la fuerza magnética, la igualamos con la fuerza gravitacional, ¿no? Con un peso prácticamente, ¿no? Sería un peso que puede ser un peso muy pequeño, ¿no? Que puede ser pequeños trozos de pabilo, ¿no? Para tratar más que todo de equilibrar nuestra balanza, ¿no? Y ahí nos podemos igualar la fuerza magnética con la fuerza gravitacional, ¿no? Simplemente ponemos los pabilos para tratar de equilibrar, ¿no? nuestra balanza. Ahí está tratando de equilibrarse nuestra balanza, ¿no? Bueno, una vez que están equilibradas, la fuerza magnética está en el medio. La fuerza magnética viene a ser igual a la fuerza del peso la fuerza gravitacional del pabilo, ¿no? Y mediante cálculos matemáticos podemos hallar el campo. Mediante esta fórmula matemática podemos hallar el campo que pasa podemos hallar el campo magnético que está pasando por nuestra bobina o solenoide, ¿no? Hola, buenos días. El dispositivo que están viendo se llama la máquina de Windsurr. Ese nombre es debido a que fue inventado por James Windsurr entre los años 1880 y 1883. Este en sí es un dispositivo del tipo electrostático que se basa en el principio de electrificación por inducción eléctrica. Es decir, que va a haber una transferencia de electrones mediante el frotamiento. Ahí, como van a observar, le voy a aplicar energía mecánica haciendo girar estas poleas, lo cual va a hacer que estos discos giren en sentido contrario. Y como les dije, mediante el intercambio de electrones por frotamiento, lo que voy a hacer es pasar los electrones que están del disco a estos condensadores, los cuales se van a acumular la energía que finalmente va a ir a las esferas, produciendo la chispa que están observando a continuación. Ya. Pero esto, aparte de crear una fuerza alrededor de las esferas, voy a crear un campo que se llama el campo eléctrico. El campo eléctrico es alrededor, debido a esa corriente eléctrica. Para que vean una aplicación de ese campo, voy a conectarlo a estas dos placas metálicas paralelas, para que vean lo que ocurre.
Ahora, con estos cables voy a hacer que la corriente que genero vaya directamente a estas placas. Y observen lo que pasa con la pelotita de Tecnopor. La pregunta es, ¿a qué se debe eso? Debido a que el Tecnopor es neutro. Eso es debido a que como estoy generando un campo eléctrico a través de las placas, el Tecnopor se va a polarizar parcialmente debido a que toda materia en su interior contiene electrones. Esos electrones van a ser arrastrados por el campo hacia esa dirección, como están observando, debido a la polaridad de este sector de las placas. Ahora, si juego con este dispositivo y con ambos, va a haber una transferencia parcial o total. Lo que va a hacer es este efecto que están viendo, el de ping-pong. Se preguntan por qué pasa eso, porque ahora como está conectado, parte de las energías que estoy creando va a las placas y parte está yendo a las esferas. Y en sí su fundamento físico es que esa fuerza que estoy creando depende de la distancia de los dos objetos que estoy considerando. Mientras más lejos va a haber un campo más débil. Es esa la explicación física de por qué se debe eso y en sí de todo lo que se va a continuación. La carga, la fuerza es en sí un concepto de electrificación por rozamiento. Ustedes mismos en su casa lo pueden hacer. Pueden frotar un peine en un pedazo de lana y lo ponen al costado de un papel y van a observar qué pasa. Simplemente ese es el principio físico de esto. Este trabajo es un rectificador de corriente alterna. Lo que se va a trabajar es transformar o rectificar la señal de entrada. Tenemos como generador de entrada a la corriente doméstica de 220 voltios. Es un voltaje de entrada en los cuales se está representando con una frecuencia de 60 Hz, 220 positivo, 220 negativo. La rapidez es tan alta que a veces es un poco imperceptible de encontrar la señal con unos instrumentos más analógicos. Ahora lo que se está haciendo es transformar la señal por medio de un transformador. Un transformador está elaborado por una bobina primaria y una bobina secundaria. Dependiendo del número de espiras, vas a tener un voltaje de entrada proporcional a voltaje de salida. Las corrientes son inversamente proporcionales. Aquí se está cerrando el circuito por medio de un campo magnético constante. Luego está añadido un circuito rectificador que está compuesto por 4 diodos. El diodo rectificador hace que la corriente circule por un solo sentido. Ahora se va a añadir un capacitor para hacer que la señal sea rectificada. El capacitor es un dispositivo que almacena temporalmente energía y carga eléctrica. Como vas a ver, acá tienes una pequeña tensión de caída, de lo cual el capacitor va a hacer compensar, entre comillas, va a compensar para que el voltaje de salida sea cuasi constante o constante de manera práctica. Esa señal ya es adecuada para que pueda trabajar un equipo cualesquiera, ¿no? Electrónico. Lo que pasa es que todo esto está añadido dentro de un equipo de sonido, un televisor, inclusive una computadora. Mayormente esto produce una falla cuando en la computadora se cuelga la máquina o no funciona correctamente. Entonces el capacitor es mayormente responsable para que el dispositivo, el circuito funcione de manera correcta. ¿Sí? Ese es el objetivo, rectificar la señal, bajar la tensión y hacer que el voltaje vaya de manera constante. Acá tenemos 3 receptores de ondas electromagnéticas. Este receptor es al principio de las antenas, como caminos de onda, ¿no? Las antenas sirven como caminos para que la onda se propague y mientras más fuerte está la onda, más potente